Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 19. Y espero que todo el que se pueda poner de pie, se ponga de pie. No se preocupe, yo lo espero. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a repetir el versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Puede tomar su asiento. La Biblia no es solamente un manual de instrucciones y de normas, de lo que tenemos que hacer o no, de lo que hay que decir o no, de cómo hay que actuar o no. La Biblia no es solamente un manual de normas o de leyes o de instrucciones. La Biblia también es la palabra de Dios y contiene las promesas de Dios a su nombre. El Espíritu respiró en ella porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios respiró en ella y le dio vida a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y en ella también se encuentra todo lo que el Señor nos dio, nos dijo y dejó para nosotros. Todas las promesas. En una de esas está Abraham. ¿Qué le dio Dios a Abraham? Le dijo, a ti, así mismo Dios se lo dijo, a ti te daré. ¿Te daré qué? La tierra, toda la que vea. Lo paró en un sitio y le dijo, toda la tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, Abraham no tenía familia. Hay un filbá. Abraham no tenía familia. Abraham no tenía esposa. Abraham no tenía hijos cuando Dios le dio esa promesa. Pero dice el Señor, a ti y a tu descendencia después de ti. A ti, a tu descendencia después de ti. La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Y cuando Dios le da esa palabra a Abraham, no existía ni Isaac, su hijo, ni Jacob, su nieto, ni nosotros aquí. A su nombre. Entonces, él fue llevado a la tierra de los caldeos, en Mesopotamia de Canaán, la tierra Canaán. Recuerden que Dios le prometió la tierra a su pueblo Canaán.
Y Dios lo lleva y le dice que todo eso era de él y que su descendencia no se podrían ni contar, serían como las estrellas del cielo. A su nombre, a su nombre. Así que llegó el tiempo de Isaac, llegó el tiempo de Jacob y hubo hambre en la tierra. Y como hubo hambre en la tierra que Dios le había dado a Abraham, para que usted vea cómo fue que el pueblo salió de la tierra de Canaán, porque ya Abraham tenía la tierra de Canaán, que Dios le había prometido. Y llegó el tiempo de Jacob y hubo un tiempo de hambre en la tierra. Cuando hubo este tiempo de hambre en la tierra, todo el pueblo se refugió en Egipto. O sea, fueron a refugiarse en Egipto. ¿Ustedes recuerdan a José? ¿Recuerdan a José? Ok, el pueblo se refugió en Egipto. Por 400 y pico de años quedó el pueblo en Egipto, refugiado. Y los egipcios quisieron acabar con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se estaba multiplicando en gran manera. Porque recuerden que la promesa de Dios a Abraham fue que su descendencia iba a ser numerable. Así que el pueblo de Dios se estaba multiplicando en gran manera. Y el pueblo egipcio empezó a oprimir y a esclavizar al pueblo de Dios. Pero como las promesas de Dios son sí y amén, y esto es lo que yo quiero que usted entienda hoy, las promesas de Dios son sí en Jesucristo y amén en Dios. Son sí en Dios y en el amén de Jesucristo. Son sí y amén en nosotros si usted dice amén. ¿Sabe qué significa amén? Y Jesucristo vino y fue el testigo más grande del así sea. A su nombre, a su nombre. Éxodo capítulo 2. Vamos a buscar rapidito Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, verso 23, 22. Vamos al 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice el versículo 24? ¿Y qué? Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Ahora bien, escucha. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida y se la había dado. Hubo gran hambre en la tierra y se fueron a Egipto. Por 430 años más o menos fueron esclavizados y torturados en Egipto. Cuando muere el faraón, el primer faraón que mandó a matar a los niños, ¿recuerdan eso? Que de ahí se salvó Moisés. Cuando muere ese faraón, ese rey, el pueblo empieza a gemir porque la maldad de los egipcios se había multiplicado. Y empieza a gemir y empieza a orar y a clamarle a Dios. Y Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Y tú todavía te estás quejando y no le has clamado para que Dios se acuerde de lo que te prometió. Dice, se acordó. No es que Dios es olvidadizo. Dios no es olvidadizo. El problema es que nosotros vivimos en nuestro propio mundo cuando Él nos creó un mundo. Y nosotros vivimos en nuestro propio mundo y nuestra propia esfera y nuestra propia burbuja.
Pero cuando tú tienes que salir de ese caparazón y tú empiezas a clamar y a gemirle a Dios, Dios se tiene. Es ley, es palabra, es su palabra. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dijo, Él lo va a hacer, aunque usted no lo crea. Por eso usted tiene que decir amén. Dios se acordó, porque el pueblo comenzó a clamar y Dios oye el clamor. Y él dice: pero me acuerdo que yo hice un trato con Abraham y este pueblo es descendencia de Abraham, y yo dije que la descendencia de Abraham sería perpetua. Pero como todos andan en la rebeldía, todos andaban en la rebeldía, Dios dio una promesa, pero todos andaban en la rebeldía. Pero de todas maneras, Dios cumple su promesa y los saca de la tierra de Egipto y los lleva por el desierto. Y cuando van por el desierto se levanta otra rebeldía. Edifican un becerro de oro y lo empiezan a adorar. Y Dios dice: me arrepiento. Él no dijo: me arrepiento de la promesa que hice. Pero mire dónde va. Él no dijo: me arrepiento de la promesa que hice. No, Él dice: me arrepiento de este pueblo. Se arrepentía de ese pueblo, de escogerlos a ellos. Porque entonces empezaron a fabricar cosas extrañas y a adorarlas en lugar del Dios que lo había sacado de Egipto. Y cuando Dios se emberraca y dice: lo voy a exterminar, Moisés va delante de la presencia de Dios y le dice: tú vas a hacer eso, tú vas a faltar a tu palabra. Acuérdate de lo que tú le dijiste a Abraham. 2 veces ya va. Van 2. O sea, tú puedes ser rebelde, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero a la hora que Dios tenga que obrar y cumplir sus promesas contigo, tú tienes que clamar y gemir. Tú sigues rebelde, haz lo que te da la gana, pero cuando tú recuerdas que tú tienes un Dios y tú tienes que ir delante de Él, Dios se va a acordar de la promesa que hizo contigo. Y la primera vez el pueblo clamó y Dios se acordó. La segunda vez que todo el mundo quiere exterminar a Israel, hasta hoy en día eso está. Y hasta el mismo Dios se puso en esa filita para eliminar a Israel. Y él dijo: lo voy a exterminar, lo voy a acabar a todos. Y Moisés va adelante de él y le dice: pero tú no te acuerdas de lo que tú le dijiste a Abraham. Tú le dijiste que todo esto era de él. Y tú se lo prometiste. Y lo que tú prometes, tú lo cumples. Si tú exterminas a este pueblo, ¿cómo se va a hacer activa la promesa? Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da oportunidades todos los días a su nombre. Y vinieron a la tierra, salieron de Egipto, fueron por el desierto, llegaron a la tierra de Canaán por 300 años más. Y el pueblo volvió a ser rebelde. ¿Y qué hizo Dios? Yo lo prometí, pero hasta que ustedes no estén preparados para recibir lo que yo les estoy entregando, entonces ustedes no lo van a disfrutar. Escucha. Antes de que entraran a la tierra prometida, de todas maneras hubo tantas cosas, pero como Dios prometió de que el pueblo iba a llegar a la tierra prometida, los otros que salieron de Egipto los exterminó, murieron, pero hubo otra descendencia. Y Dios no estaba faltando a su palabra. Él dijo: tu descendencia después de ti.
La otra descendencia entró a Canaán. Esa otra descendencia tuvo más o menos como 300 años y volvieron a hacer lo que les dio la gana. Y Dios manda a los babilónicos para que lo empiecen a esclavizar nuevamente. Y quemaron toda la ciudad de Jerusalén. Toda la tierra prometida la destruyeron. Y los sacaron de ahí y se los llevaron esclavos nuevamente. ¿Cuántas cosas tú has hecho? ¿Cuántas veces tú has visto la mano de Dios en tu vida? Y Dios mete su mano y tú metes la tuya. Y cuando tú metes la tuya, Dios viene nuevo y mete su mano. Y nosotros volvemos y metemos la nuestra. Y estando ahí en Babilonia, hubo un hombre llamado Amán. ¿Se acuerdan de la historia de Amán? Mira, yo te estoy hablando de todo el Antiguo Testamento resumido. ¿Ustedes saben quién era Amán? Vamos a retroceder. Cuando estuvieron en la tierra que Dios le entregó como promesa, hicieron lo que le dio la gana. Llegaron los babilónicos y hicieron esclavos del pueblo de Israel nuevamente. Entre ese pueblo estaba la reina Esther, Mardoqueo y toda esa banda. Cuando ellos estaban ahí, entonces aparece un general disque Amán para exterminar al pueblo de Dios. Mira, todo el que tenía conflicto con Israel no quería ganar una guerra y ya. Querían exterminarlos por completo. Porque ellos eran la promesa de Dios. Querían exterminarlos por completo. No querían que ganaran una guerra y iban a otra guerra y perdían cositas. No, ellos querían exterminarlos por completo. Por eso que el faraón había mandado a matar a los niños para que no se siguieran multiplicando. Cuando muriera la generación ya viva, ya no iba a haber israelitas por ahí. Ese era lo que él quería. Pero Amán hace que hagan un decreto para exterminar a los israelitas, al pueblo de Dios. Y luego que pasa esto, Dios nuevamente salva a su pueblo. No lo pudieron exterminar. No pudieron hacer nada con ellos. Porque ellos nuevamente, es que ese pueblo sabe dónde ir hasta por conveniencia. Y porque cada vez que estaban mal era cuando ellos se acordaban que había un Dios. Habían otros que se mantenían fieles a Dios. Pero la gran mayoría, cada vez que estaban mal, algo pasaba, era cuando se acordaban que existía un Dios. Y sabían que ese Dios todopoderoso podía librarlos de lo que sea. Así que, estando ahí en Babilonia, un hombre llamado Amán, un general, con un decreto para acabar con todos los judíos. Y ese decreto él lo lleva al rey y él logra la firma del rey. O sea, la firma del anillo del rey. Y el pueblo clamó a Dios. Y regresan a su tierra. Te estoy minimizando, acortando la historia. Regresa a su tierra. Y cuando regresa a su tierra, ellos están esperando que algo bueno suceda. Y ese algo bueno que sucede es que llega Jesucristo. Es que no había más nada. Llega Jesucristo. Y cuando llega Jesucristo a la tierra, y mira, la promesa todavía seguía intacta. Llega Jesucristo a la tierra y hay un tal Tito, general romano, que arrasó con la tierra de Israel y destruyó la ciudad santa de Jerusalén. Y fueron dispersos en las naciones por 1000 años y pico. Le estoy dando historia. Nada más usted escuche para que pueda entender. Eso y yo te estoy hablando después de Cristo. Después de Cristo. Esos 1000 años y pico. Viene el tiempo donde aparece Hitler. ¿Y qué dijo Hitler?
Vamos a la guerra con los israelitas, con los judíos. ¿Qué lío? No. ¿Qué lío? Vamos a exterminarlos a todos. Y mataron millones y millones, hermanos, millones de judíos. Pero los judíos estaban dispersos por todas partes. Ezequiel capítulo, antes de seguir necesito leerles esto. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, verso 11. Mira lo que dice. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. En el año de 1948, la ONU, para el que no sabía, firmó un edicto, un decreto, una ley, como lo quieran poner, para que trajeran a todos los judíos de diferentes partes del mundo a regresarlos a la tierra que Dios le había dado. O sea que en 1948, ¿quién estaba vivo por aquí? De repente mi abuela, porque es del 48. Yo creo que mis padres son del 50 y tanto. Así que mis abuelos. Y la ONU, que no tiene que ver nada con Dios. Es que Dios se mueve así. Cuando Él tiene que hacer cumplir su promesa, Él lo va a hacer con el que menos tú crees que lo va a hacer o que lo va a realizar. Cuando Dios va a cumplir su promesa, la persona menos indicada o las personas menos indicadas o las circunstancias menos probada, la circunstancia que tú menos ves el paso, menos ves luz, en eso Dios se glorifica y envía lo que Él va a tener que enviar. Todo se puede ver oscuro, pero la promesa de Dios son sí y amén, sí y amén, sí y amén. Y siempre las naciones que están en guerra con Israel siempre quieren exterminarlos. Nunca quieren como que pelear con ellos y ya, te gané. Y decirle en su cara, te gané. No. Ellos quieren exterminarlos, que no existan más. Pero eso no puede ser así. Cuando la promesa de Dios, por más que intenten acabar con el pueblo de Dios, no lo van a poder lograr. Hoy en día están matando cristianos por todas partes. Esos cristianos por todas partes, incluyéndole a usted y a mí, somos descendencia de Abraham. Y ese pueblo fue el que Dios le puso la boca. A ese pueblo de Dios fue el que Él le puso la boca. Y le dijo que estarían para siempre, reinarían para siempre, existirían para siempre. Y por más que traten de exterminarlos, no podrán, porque tenemos una promesa que Dios nos dio. Vamos a ver qué nos dice el libro de Amos. Amos, capítulo 9. A su nombre. Estoy apenas en mi introducción, no se preocupe. Y hoy le estoy hablando en serio, estoy en mi introducción. Escuche esto. Amos capítulo 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra
y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Quién lo recibió? Vamos a volver a repetirlo, porque ustedes creen que le están hablando a los judíos y a los israelitas, esos de allá. Escucha lo que Dios te está diciendo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Mira, cuando alguien le dice que es malo tomar vino, no me voy a meter mucho por ahí, pero eso no es malo. No lo tomen en exceso, eso es todo. Porque si el Señor te está diciendo que tú vas a tomar vino, y este era literal, así fue la palabra, del huerto de lo que tú ibas a plantar. Seguimos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Ha dicho quién? ¿Ha dicho quién? Ahorita mismo, desde el año 1948, que la ONU dijo que los judíos tenían que regresarse a su tierra, de allá para acá son más o menos 75, 77 años. Y hasta el sol de hoy los judíos están en esa tierra que Dios le prometió. Y hoy son una potencia mundial que todo el mundo quiere acabar con ellos. Porque ese es el pueblo de Dios. Porque están en la mano de Dios. Y yo no sé de usted, yo soy pueblo de Dios. Y yo estoy en la mano de Dios. Y caerán 1000 y 10,000, pero a mí no me podrán tocar, porque ninguna arma forjada que venga contra mí. Usted sabe que es una arma forjada, ya algo que se preparó para destruirte. Se preparó, se afiló y va directamente para donde ti. Y dice, esa arma que va para donde ti no te podrá tocar. Y eso es promesa de Dios. Eso es promesa. Y Dios no es hombre para mentir. A su nombre. Las promesas de Dios son sí y amén. No es sí, no. No es sí, pero. Ahí no entra, pero lo de Dios es sí y amén. No importa si Dios habló y dijo algo hace 10 años, algo hace 20 años. No importa que Dios te haya dicho hace 50 años, hace 5 años, el año pasado, y este año empezaste con una buena perspectiva y nada ha pasado. No importa qué tiempo esté pasando, las promesas de Dios son sí y amén. No importa el tiempo. No importa el tiempo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, y ellos se dejaron seducir por Satanás por medio de una serpiente, Dios maldijo al hombre con el trabajo y a la mujer con el dolor de parto. Pero Dios le promete, los maldice de esa manera, pero le promete que enviaría al Salvador del mundo. ¿Cuántos años fue eso que le dio a Adán y a Eva? Ellos murieron y ellos no vieron eso, pero la promesa de Dios sigue en pie. Y vino hasta muchos años después Jesucristo y murió en la cruz del Calvario y vino a salvar al mundo. Y esa fue la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva. Y pasaron muchos años. A su nombre. A su nombre. Y el mismo Jesucristo en Apocalipsis dice: yo soy el amén. Mira, cuando Dios dice: yo te prometo esto, yo hago esto,
yo voy a hacer esto. Y Jesucristo en el Apocalipsis, no recuerdo el capítulo, él dice, de tantos nombres que tiene Jesús, él dice, yo soy el amén, yo. ¿Qué significa eso? Que yo soy la confirmación del sí de Dios. Yo soy el amén. O sea, las promesas de Dios son sí, que es Dios, y amén, que es Jesucristo. Jesucristo vino con la promesa. ¿Qué promesa Dios te ha dado por medio de Jesucristo? Que por sus llagas todos somos salvos, todos somos sanados. Por sus llagas yo soy libre de enfermedades. Entonces Jesucristo dijo, yo soy el amén. Porque Dios dijo que me iba a sanar. Y la promesa dice que por las llagas de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, bueno, yo soy el amén de Dios. Esa es una de las promesas. ¿Cuántas promesas hay? ¿Cuántas promesas hay aquí? ¿Y cuántas promesas Dios te dio a ti? O sea que suma todo lo que Dios te dio a ti, más lo que está aquí. ¿Cuántas has recibido? Porque tú tienes que convertirte en el amén, en la confirmación. A su nombre. A su nombre. Por eso Pablo dice que de todas las promesas es sí, porque viene de Jesús, pero es amén, porque hay un corazón que dice sí a la promesa de la palabra de Dios. ¿Cuántos corazones hay aquí que dice sí a la palabra de Dios? Pablo apela a las promesas de Dios en su carta para convencer a los corintios. El libro de Corintios que leímos en antes. Pablo apela a la carta que él les envía. Ustedes sabían que habían 3 cartas de los Corintios, después hablamos de eso. Una de esas cartas fue puño y letra de la emoción de Pablo, y esa carta no va, porque el Espíritu Santo dijo, solo la que yo inspiro, no la que viene de tus emociones. Para que sepan, eran 3 cartas de Corintios. Entonces, Pablo apela a las promesas de Dios. Y mira cómo Pablo hace. Pablo dice, Dios en su carta para convencer a los corintios, le dice, voy a ir otra vez. ¿Qué pasa con el pueblo de Corintio? El pueblo de Corintio era el pueblo que más había crecido en el cristianismo. Pero muchos empezaron a ser rebeldes, empezaron a hacer lo que les daba la gana. Y cuando empezaron a hacer lo que les daba la gana, Pablo le escribe carta. Y dice, voy a enviar a Timoteo y a Tito para que tomen ofrendas, pero yo volveré. Pablo está escribiendo las cartas y la envía a Corinto. Y cuando regrese espero estén preparados y yo no tenga que usar mi poder apostólico para reprenderlos. Esas fueron las cartas que Pablo le estaba escribiendo. Estas cartas nos revelan los principios generales, como cuando Pablo nos enfrentamos a las promesas de Dios. Bien, escuche esto. Principios. Toda promesa proviene de la palabra de Dios. Ese es el principio. Si tú no crees en la palabra de Dios, la promesa no la vas a recibir. Así de sencillo. Toda promesa proviene de la palabra de Dios. Si no viene de la palabra de Dios, Dios no fue quien la dijo. Ejemplo, yo no puedo decirle a Osemá que hay una promesa para ti, porque Dios dijo que no va a desamparar a las viudas. ¿Por dónde es viuda?
sea que las promesas yo las tengo que aplicar a mi necesidad. O sea que la promesa de la viuda es para la viuda. No, pero Dios es tan benevolente que así como Él con las viudas lo hará conmigo. Él dio viudas. Entonces, cuando agarramos ciertas cosas de la Biblia para aplicarlo a nuestra vida en un momento dado que no debe ser, usted queda frustrado porque usted cree que las promesas de Dios no se están cumpliendo en su vida. ¿Me está entendiendo? Allá en Corinto, Pablo funda la iglesia y estando allí se levanta un movimiento contra Pablo y Silas. Estando ahí, donde él funda la iglesia, se levanta un movimiento contra estos dos hombres. Y Pablo, como ya ha tenido estas persecuciones en su vida, ha tenido tantas cosas que le han hecho, ya había sido, incluso en ese mismo lugar, él había sido apedreado, Pablo. Había sido azotado. Entonces Pablo entra en una angustia. Y la angustia que entra Pablo dice, mira lo que dice Pablo, déme leérselo. A su nombre. Pablo entra en una angustia y dice, llegué a ustedes y no vi a quién. ¿Ustedes recuerdan eso? No vi a quién. A sus discípulos. Entré y llegué a ustedes. Ando predicando, ando haciendo de todas clases de cosas. Pero cuando llego a ustedes, entro en una angustia en mi espíritu. Quiere decir que el espíritu se angustia. Y no es solamente la carne se angustia. O la persona en sí se angustia por cosas que pueden estar pasando levemente, carnalmente. Pero también dice que su espíritu se angustia porque ve que su discípulo, su hijo, no estaba por el área. Y dando a entender como que algo había pasado con él. Entonces él dice, yo estoy haciendo la obra, estoy predicando, estoy yendo de un lugar a otro. Tantas cosas le han pasado y él no se afligió de esa forma hasta que vio que ese discípulo o ese amigo o ese hijo que él estaba entrenando no lo veía. Y cuando él entra en este trance, por decirlo así, él brota la expresión y él dice, mi espíritu se ha angustiado. Pero Pablo había recibido una promesa. Él había recibido la promesa de que él tenía mucho pueblo en esa ciudad. Había muchos cristianos en esa ciudad. Y él dijo que ninguno más se iba a corrompir. Así que él agarró y él mandó su carta. Y todas las promesas respaldadas por Dios para Pablo es porque Pablo creyó en la palabra de Dios y lo que escuchó de Dios. Escucha. Para que las promesas puedan llegar a tu vida y tú puedas vivir en tu zona de confort con Cristo, tú tienes que escuchar la palabra y tú tienes que creer la palabra y tú tienes que repetir la palabra. Escucha, cree, repite. Escucha, cree, repite. Porque yo puedo decir yo creo, pero no lo repito. ¿Cómo repetirla? Aplicarla a mi vida.
¿Cómo repetirla? Dársela a otros. De esa forma yo sé, porque yo escuché, porque yo sé, porque yo lo viví, porque yo sé, porque te lo di y he visto el cambio, he visto el fruto. A su nombre. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, si hubiera cometido pecado, Pablo, por decir algo, la Biblia dice que los pecados son perdonados. Entonces, cuando usted cree que usted no recibe algo o no merece algo porque usted pecó, la Biblia tiene una promesa para todo pecador. ¿Qué es? Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los pecados son perdonados. Los pecados son perdonados. Las promesas son sí. Las promesas son amén. Significa que si usted oye algo que es una promesa y se queda callado, eso no es para ti. Si usted oye una promesa y usted dice, lo confirmo. Usted dice, amén. Usted dice, así sea. Se está confirmando en su vida. Por eso la palabra de Dios, mire, cuando dice, las promesas de Dios son sí y amén, es que ya está hecho y está confirmado. Entonces, ya Dios lo hizo, Jesús lo confirma y usted tiene que confirmarlo en su vida. Por eso que usted tiene que dar esa confirmación de la palabra, de la promesa de Dios en su vida. Ahora, si yo me pongo a registrar y a buscar todas las promesas que Dios me dio, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no fue Dios que dijo eso. No fue Jesús que dijo eso. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue que dijo eso? Josué. ¿Quién era Josué? ¿Descendiente de quién? De Abraham. ¿Y de José quién salió? Tú y yo. ¿Descendiente de quién? Entonces la promesa ¿para quién es? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo no estoy viendo eso, no importa. La promesa está ahí. No veo a mi hijo, la promesa está ahí. No veo a mi esposo, la promesa está ahí. ¿Dónde? Pero si tú lo oyes y tú lo crees y tú se lo dices, mira, yo no sé qué tú vas a hacer. Hijo mío, Josemá, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo escuché que la promesa de Dios dice que yo y mi casa. Así que yo lo escuché, yo lo siembro en mi corazón y yo te la repito a ti, hijo. Tú eres mi hijo y tú y yo serviremos al Señor. Usted repítaselo a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a sus hermanos, a quien sea. Usted repítaselo porque ellos también necesitan escuchar y tienen que empezar a escuchar, creer y servir. Usted siga repitiéndolo. Aunque parezca que está en la más profundo de la oscuridad como el pueblo de Israel, siempre Dios surgía, siempre Dios aparecía, siempre la luz expandía sobre ellos, por más mal que estaban. Hay una canción de Felcy Jones, creo que se llama Gran Señor. Si la pueden poner, póngala. Porque nos gusta decir que tenemos un gran problema cuando tenemos un gran Dios por encima de ese problema. No, pero es que es tan rebelde. Yo no conozco más pueblo tan rebelde como el pueblo de Israel. Y Dios estuvo ahí y dándole sus promesas. Ese pueblo era terco. El Dios mismo lo quería exterminar. Cuando Dios te diga a ti que quiere exterminar, nunca. Pero a ese pueblo le dijo, quiero exterminarlo, me arrepiento de ello. Siempre cuando Dios hablaba así, era por algo que Israel, su pueblo,
había hecho. Pero la promesa está. La promesa está. ¿Qué Dios te prometió? Como Dios es fiel, sus promesas se cumplen, porque su palabra descansa en su fidelidad. Dios es fiel. Tú no, Dios sí. Sí, tienes razón, yo no, Dios sí. Sí, tienes razón. Nosotros sabemos quiénes somos. Dios sabe quién eres tú. Satanás también sabe quién eres tú. Pero también yo sé quién es Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Me consiguieron la canción? Póngamela, por favor. Escuche esto, el que no se lo sabe, escuche bien las letras. Ya no digas más que tienes un gran problema. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no declares más que vives en la miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema que tienes un gran Señor. Si te la sabes, que tienes un gran Señor y es más grande que el problema. Que tienes un gran Señor y es más grande que tu deuda. Que tienes un gran Señor que acaba con la miseria y que aplasta tu problema. Que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor. Es grande, nunca ha perdido una batalla. Visto justo desamparado. a ver, ¿cuántos usos hay aquí? Ni su simiente que mendigue pan. Si puedes creer, los muros caerán y en su nombre victoria tendrás. Dile, háblale. Háblale a la deuda, Cuéntale. cuéntale al problema, Dile dile a la miseria que que tiene. tienes un gran Señor. Yo tengo un gran Señor y es más grande que el problema. Que tienes un gran Señor que acaba con la miseria. Que tienes un gran Señor que es más grande que el problema. Que paga todas tus deudas. Que tienes un gran Señor. Tenemos un gran Señor. Háblale a la deuda. Dile a la tristeza. Dile al problema que tenemos un gran Señor. Que sepa quién es tu Dios. Todo problema Él puede resolver. Todas tus deudas se puede pagar.
más nadie puede cerrar. Él es el grande, puede vencer. nada puede detenerlo. Es el grande y Él es, Él es, Él es. Tú eres Señor que te hace vencer. Oh, Él es. Él nunca ha perdido una Aleluya. batalla. Hoy levanta Él nunca ha perdido una batalla. y su gloria verás. Él nunca ha perdido una batalla. El Señor. Aleluya, aleluya, Tus problemas, aleluya. que tienes un gran Señor. Él Un es, Señor. Él es un gran Señor. Oh, oh, Él es un gran Señor. un gran Señor. Él es el gran Señor. Tú sabes a quién tú tienes de tu lado. Al Jehová es mi pastor y nada. Hey. ¿Tú crees que te falta algo? ¿Qué dice la promesa? Él es mi pastor y nada. Cuando tú sabes quién es tu Señor, tú le hablas a la angustia, le hablas al problema y tú le haces entender a ellos, porque ya tú lo sabes, que tú tienes un gran Señor. Tú le haces entender a ellos, al problema, a la aflicción, aunque la Biblia dice que tendréis mucha aflicción. ¿Qué dice después la promesa? No te preocupes, porque ya yo lo vencí. Entonces tú tienes que decirle, ¿sabes qué aflicción? Tú sabes quién es mi Señor, el que ya te venció. Promesa. Es que tú crees que todas las promesas de Dios son de que dame plata, dame casa, dame carro. Las promesas de Dios es para que tú te puedas parar duro en esta vida y tú puedas decirle a cualquiera, ¿quién es tu Dios? Aleluya. Eso ahora entiendo cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo un pastor cuida a su oveja? ¿Cómo la cuida? De esa misma manera Dios nos cuida a nosotros. Las aflicciones. ¿Qué son las aflicciones de una oveja? Cuando le entran ese poco de bichito. Y por eso dice, unge mi cabeza con aceite. Entran esos pocos de bichitos. Yo necesito que esos pocos de bichitos, esos pocos de gente que te andan turbando, las aflicciones que andan ahí, porque tú sabes que muchas personas se convierten en tu aflicción. Personas. Muchas personas. Mira, cuando la Biblia dice, aderezas mesas delante de mí, ¿en presencia de quién? ¿De quién? Eso no es Satanás y sus secuaces. Esos son personas angustiadores de los hijos de Dios. Y la Biblia lo dice. Y usted se la pasa paniqueado, llorando, todo tristón. Te entra de toda clase de cosas, para no decir otra V. Te entra de toda clase de vaina. Y porque tú estás ahí y no le has demostrado a ellos quién es tu Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Y mira, Él no es hijo de hombre para mentir. Que cuando Él envía la palabra no puede regresar a Él sin haber hecho lo que Él lo mandó a hacer. Él te envió la palabra y como ya Él te dio esa promesa, Él no se puede retratar. Él tiene que dejar que funcione. Tiene que funcionar. Esas mujeres que no pueden dar a luz y quieren dar a luz, esa palabra tiene que funcionar. Tu matrimonio anda mal por mucho tiempo, esa palabra, mira, ve, matrimonio, escucha. Yo tengo un Dios que es más grande que tú. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios cumplirá
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque lo recibí, lo creí y lo repetiré. Vamos, dígalo. Porque lo recibí, lo creí y dígalo de nuevo. Porque usted sabe cuántas personas en esta fecha del año andan en depresión porque querían arreglar casa y no pudieron, porque querían conseguir esto y no pudieron. Y muchos cristianos metidos en ese paquete, sabiendo quién es el Dios que tú tienes, porque lo que tú no conseguiste en todo un año, tú quieres conseguirlo ahora. ¿Y qué tal si Dios quiere que tú lo tengas en 5, en 10, en 20 años? ¿Ese es Dios? Esa es la promesa de Dios. Pero cuando llega, va a llegar de una manera tan impresionante que la gente va a creer que tú eres familia de cualquier capo que existe en el mundo. Pero tú tienes que confiar, tú tienes que saber que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Porque yo escucho, yo creo y yo repito. Porque yo sí he visto la mano de Dios en mi vida. ¿Cuántos lo han visto? En ese financiamiento, en ese problema, en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con cualquier índole que usted lo quiera meter. Yo sí he visto la mano de Dios obrar. Y muchas veces yo he tenido que decirle a Dios: acuérdate de tu palabra conmigo. Usted tiene que hacer eso. Pero usted no va a ir a rofiar a Dios. Usted tiene que clamar y gemir. Usted tiene que ir con un corazón contrito y humillado, porque el que va mal delante de Dios no va a recibir nada. Porque Dios no es un tonto. Dios no es cualquiera cosa. Dios es un Dios de verdad, un Dios de poder. Y así como Él cree en nosotros, nosotros debemos de creer en Él y no agarrarlo de tonto, porque Él sabe todo. Y el Espíritu que escudriña todos los corazones, aún en lo profundo del Señor. O sea que tú no puedes ir que el Dios, perdóname, pero tú estás ahí que dame pedirle perdón ahora porque yo necesito algo. Y después, jeje. Jiji. Segunda de Corintios capítulo 22. No. Primera de Corintios, perdón. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Ya tuviste el versículo. Ya iban a decir, ¿dónde tiene Segunda de Corintios capítulo 22? Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora yo necesito explicarles esto. Y no me estén apurando con su cara, porque apenas son las 11:05. Yo les dije que yo estaba en la introducción, acabo de empezar el mensaje. Ahora están disimulando y que riéndose, hipócritas. No, mentira. No se preocupe, estoy terminando. Las aras del Espíritu. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué significan las aras del Espíritu? No, así que yo se lo voy a decir. Las aras del Espíritu en el Antiguo Testamento, cuando se hacían trueques de compra y venta, se daban unas aras. Esas aras eran un montón de papeles y otras cosas, objetos, donde se firmaba un trueque de compra y venta. Podía pasar 10 años, 50 años y nadie podía tocar. Vamos a suponer que eran estos monitores. Nadie podía comprarlo, nadie podía regalarlo, nadie podía venderlo, porque había un contrato, por decirlo así. Y nadie podía tocar eso. Ni siquiera los que hicieron el contrato. Dije, porque esa es mi bocina. Yo hice un contrato por 5 años, pero
voy por 4 años y quiero venderlo a otra persona que me va a dar más. No se podía. Entonces la Biblia aquí me está diciendo, usando las palabras aras, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Promesa. ¿Qué promesa es esta? Hay un trueque que hizo el Espíritu Santo por nosotros, porque dice que es del Espíritu Santo. Entonces no importa que pueda venir en contra tuya, no puede prevalecer. Eso es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Voy a leerlo nuevamente. El cual también nos ha sellado. Puso su sello. ¿En qué puso su sello? En las arras del Espíritu Santo. ¿Quién puso su sello? El mismo Dios. ¿En las arras de quién? En el trueque que hizo el Espíritu Santo. ¿Con el amén de quién? De quien en el Apocalipsis dijo: yo soy el amén, con Jesucristo. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo están metidos en tu negocio, que nadie puede tocar. Padre, Hijo y Espíritu Santo están metidos en tu vida, que nadie puede destruir. Padre, Hijo y Espíritu Santo están metidos en tu familia, que nadie puede derribar. Pase lo que pase, veas lo que veas, la promesa tú la abrazas, tú la escoges, tú la oyes, tú la crees y tú la repites. Entonces, ya ese trueque es un anticipo, porque estamos preocupados en el futuro y nosotros tenemos a uno de nuestro lado que creó el futuro. A su nombre. Nos ha dado su anticipo para que sepamos las aras del Espíritu. Es el anticipo para que nosotros sepamos que eso es real. O sea, hay un contrato y eso es real, y que no solamente es real, sino que ya es un hecho. Ya es un hecho. Las promesas de Dios. Ahora te voy a dar la clave. Las promesas de Dios son sí y amén. Pero las promesas de Dios se activan en la necesidad de la promesa. Dios, tú lo prometiste, si tú lo necesitas no lo vas a obtener. Es lo que te quiero decir. Las promesas se activan de acuerdo a tu necesidad. Por ejemplo, te voy a dar un único ejemplo. Hay muchos, pero te voy a dar uno. Caleb, cuando vio, fue uno de los espías que fueron a reconocer la tierra y regresó. Y fue él, Caleb y Josué, y dijo lo que dijo. Y después Moisés le dijo: bueno, pues por parte de Dios, Dios te prometió una tierra así, así, así. Pasaron ¿cuántos años? 40 y pico de años. Y Caleb se acuerda de la promesa de Dios. En todo ese tiempo Caleb no necesitaba nada. Así que esa promesa todavía no se iba a cumplir porque no se necesitaba. Y Caleb va donde Josué le dice: yo recuerdo que Dios me prometió una tierra y la quiero ya. Así como estoy de viejito, tengo la misma fuerza que tenía de hace 40 años. Cuando peleábamos con todo el mundo. Recuerden que Caleb era el segundo de Josué después de Moisés. Era el guerrero más poderoso que tenía Josué. Entonces, te voy a dar un principio. Cuando Dios le da esa promesa a Caleb, estaba Moisés, estaba Josué. Pero cuando Dios le da la promesa es a Caleb. Y Dios le dice a Josué, escucha esto. Dios le dice a Josué: tú vas a ser el encargado de bendecir a todas las naciones. Le dio, fue ¿a quién? A Josué. Pero Dios le dio una promesa a Caleb. Entonces Caleb podía decir: pero si Dios me dio una promesa.
Yo no tengo que ir donde Josué, porque ya Dios me la dio a mí. ¿Cuál es el principio? Él tuvo que ir donde la jerarquía, con todo y que Dios le había dado la promesa. Porque aparte de la promesa de Caleb, Dios le dio a Josué: tú te encargas de repartir. Muchos no queremos ir donde la jerarquía, porque Dios me dio una palabra, porque Dios me dijo. ¿Quién es el hombre para decirme qué? Dios me lo dio a mí. Pero Dios le dio a Josué, que él era el encargado, que por medio de él las naciones iban a ser bendecidas. Y Dios le da una promesa a Caleb, y cuando Caleb se acuerda de lo que Dios le prometió, también se acordó que le dio a Josué, que él iba a ser el encargado de repartir. Y no fue tan fácil, porque cuando Caleb va a la tierra, quiere su tierra, ya habían caldeos y personas viviendo ahí. Así que para obtener la promesa tuvo que pelear. ¿Sabes por qué te tengo que gritar esto? Porque tú quieres promesa, quieres rascarte el ombligo y sentarte en la silla que llegue la promesa. Tú tienes que luchar, tú tienes que pelear, tú tienes que avanzar, tú tienes que obedecer, tú tienes que ir en la línea del Señor para que la promesa te llegue. Pero Dios me lo prometió. Caleb tuvo que ir a pelear por su tierra, la tierra que Dios le prometió. Es más, no tanto que le prometió, ya era de él. Pero si Caleb hubiera ido con esa mentalidad de que Dios me la dio, y él se para en esa tierra y le dice a todos ese poco de malhechores: salgan de ahí, esa tierra es mía, que Dios me la prometió y Dios me la entregó. Imagínense. Otro principio que les acabo de dar. Ahora termino con esto. ¿Qué sostenía a Pablo? Si a Pablo le pasó muchas cosas. Si usted ve en el libro de Segunda de Corintios, y hay otra parte de Corintios también, donde Pablo empieza a señalar todas las cosas que le pasaron. A Pablo lo azotaron, lo apedrearon un día. Ustedes saben, cuando apedrean, no son piedritas de que para adornar pecera. Y la gente, mira, el ser humano es tan malvado que cuando va a hacer un mal, lo quiere hacer bien. Y las piedras no eran piedrecitas. Las rocas que usaban para apedrear a una persona era para matarlo. Así que imagínense lo herido que quedó Pablo cuando lo apedrearon, cuando lo azotaron, cuando lo metieron en el calabozo del más adentro, sucio, con excremento tirado, con un pocotón de porquerías ahí, porque eso no lo limpiaban. Para que sepan, eso no lo limpiaban. Eso era algo infrahumano, infraanimal, si es posible decirlo. Encadenado. Después lo cuelgan, lo quieren matar y lo tiran por una canasta. A él le pasó de todas clases de cosas. Y había algo que sostenía a Pablo. Por eso yo me pregunto, si Pablo tenía todos esos problemas y Pablo se mantenía recto, si yo le pregunto a usted, ¿qué problema usted tiene comparado a los de Pablo? Y como él estaba tan sostenido con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, en medio de esas circunstancias, él solamente sabía abrir su boca para alabar a Dios. En todo lo que le pasaba, él solo sabía abrir su boca para glorificar a Dios. Y eso era lo que sostenía a Pablo. La promesa que él había oído, creído y recibido. Como él tenía la promesa de Dios en vida propia,
Él sabía a qué él se estaba absteniendo. Él sabía dónde le estaba yendo. Él sabía hasta dónde podía llegar. Porque las promesas lo dice todo. Dios nos dio a cada uno de nosotros: estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida Dios va a estar contigo. No desmayes. ¿Ni qué? ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Son promesas de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos a Dios en una balanza, o le ponemos un tamañito, Diosito, mi Diosito. Entonces ponemos a Dios como que fuera una cosita, el divino niño, una cosa así. Y no vemos la grandeza de lo que es Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. No es que yo me la sepa toda. Yo soy un ser humano igual que usted y yo. Que usted, todos somos aquí iguales. Lo que yo le estoy hablando es la palabra de Dios. Y eso, lo que yo le estoy diciendo, eso va conmigo también. Pero yo le puedo decir algo. Yo meto mi mano en fuego por cualquiera que quiera prender candela. Yo la meto. Yo sí he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Porque ya Dios lo dijo. Y si usted cree y usted sabe verdaderamente quién es Dios, usted sabe que lo que Dios promete, Él cumple. Póngase de pie. Déme leerles esto, porque si lo escribí es por algo. Ezequiel capítulo 12, verso 21. Escuche esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y me llama la atención que dice: sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. O sea que vuelve y dice: no importa que tú seas rebelde, yo voy a hablar y yo voy a cumplir. Escucha, cree y repite. Vamos a adorar al Señor.
¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen, el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callan y tu reino sobre todo reino. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer.